Qué tema, ¿no? La política, qué tema la economía, qué tema tantas cosas, ¿no? Que suceden en nuestro país. Esta semana se conoció la noticia de que el gobierno nacional decidió, ¿no?, eliminar el denominado Fondo Federal Solidario, conocido también como Fondo Sojero. Para lo que la gente que no sabe, que no ha tenido la posibilidad de escuchar los medios de comunicación, de informarse, que han tenido una semana bastante complicada y compleja, les cuento que este fondo se conformó en el gobierno anterior con la idea de coparticipar el 30% de la recaudación, ¿no?, a través de las retenciones a la exportación de la soja y además de los subproductos, ¿no? Y eso iba destinados a las provincias, y las provincias, en el mismo sentido, las repartían a las comunas y municipios para realizar diferentes obras. Tenía como finalidad contribuir a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda, en ámbitos rurales y urbanos, con expresa prohibición de utilizarlo para el financiamiento de gastos corrientes, ¿no? Uno podía pensar que a lo mejor desde las intendencias y los municipios utilizaban este fondo para, acaso, gastarlo en diferentes cosas que tengan que ver con los fondos corrientes. Y la verdad que, sin dudas, cuando uno recoge esta noticia, esta determinación que Macri firmó en un decreto de necesidad de urgencia, constituye un fuerte impacto económico en la provincia de Santa Fe, más allá del conjunto de todas las provincias de Argentina. Pero puntualmente, en Santa Fe, en la que están radicadas las mayorías de las plantas que procesan y muelen la oleaginosa para exportarla como poroto, harina, aceite, biodiesel. Si hablamos de números, se estima que la provincia de Santa Fe dejará de percibir 232 millones en lo que queda de este año y 2.500 millones en el 2019. Golpe realmente muy fuerte desde lo económico y también desde lo político, porque según lo que había dicho en la semana Nicolás Dujovne, había dejado entrever que el mismo Frigerio había llamado a todos los gobernadores y le dijo, mire, vamos a tomar esta decisión. Bueno, aquí en Santa Fe no sonó el teléfono, según el ingeniero Miguel Lifchit. Y cuando se habla de recortes de este tipo, se habla de menos calidad de vida para los santafesinos, porque las horas van a disminuir y además le resta la posibilidad de emplear a mucha gente vinculada a estos programas que llevan adelante las comunas y los municipios. Y con independencia del partido político, siempre tratamos desde este micrófono de ser lo más ecuánime posible, porque en definitiva se trata de todos nosotros, ¿no? No de partidos políticos en particular. Y cuando la mirada la posamos en el conjunto de la sociedad sin distinción de pensamientos radicalizados, podemos tener un panorama real de lo que sucede. Y en este caso, me pongo a pensar, por ejemplo, en las grandes erogaciones que emite la política en programas sin sentido cuando tiene que atender a otras prioridades, ¿no? Porque la política debiera poner foco, atención a las prioridades que tiene el conjunto de la sociedad para garantizar que nuestro país tenga educación adecuada, seguridad para que los ciudadanos puedan transitar sin ningún tipo de dificultad, obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de la gente, un buen sistema de salud, transportes, rutas, y tratar además de lograr la mayor igualdad posible entre los ricos y los pobres. Es decir, que allá la brecha sea lo más corta posible. Entonces, si usted está escuchando este comentario, ¿qué le sugiere cuando hablamos de educación, de seguridad, de un sistema de salud, de un sistema de transporte? Me pregunto si eso la política lo resuelve. Porque cuando observamos estas decisiones, me pregunto si no hay otros gastos por recortar. Uno podría mencionar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que salen una verdadera fortuna, siendo que es una gran encuesta que ya está clarísimo, no sirve para nada,
Y además termina cansando a la gente porque la obliga a ir a votar tantas veces en un año, ¿no? Imagínense el año que viene. Intendencia, gobierno, presidencia, legislación. Imposible. Me pregunto por qué no se recortan esos grandes recitales, disfrazados de cultura, mientras tanto a la gente le cuesta llegar a fin de mes. Y otras tantísimas erogaciones que uno dice, ¿es necesario? ¿Realmente es necesario gastar esto? Porque, por ejemplo, cuando vas a la comisaría a radicar una denuncia, no hay computadoras, no hay patrulleros. Si te vas, el otro día hablábamos con un vecino de la costa que hicieron una marcha pidiendo seguridad y no tienen patrulleros para salir a atender a las necesidades de la gente. Entonces, gastamos en otra cosa, pero en eso no. O cuando, por ejemplo, en los hospitales carecen de los recursos importantes. Alguna vez informábamos que no había en determinados hospitales jeringas. O cuando te cobran peajes excesivos y las rutas están cada vez peor. O me pongo a pensar en el servicio de transporte público de pasajeros, que realmente la pregunta ¿es el adecuado? Cuando uno observa que los pasajeros viajan, te diría, como ganado. Entonces, para algunas cosas sí, y para lo más importante, estructural, no. Cuando recibí la noticia, realmente, la noticia de este recorte del Fondo Solidario, realmente me generó mucha tristeza. Porque efectivamente este fondo iba destinado a diferentes obras. Las obras que ya te conté con anterioridad. Entonces, la pregunta que nos hacemos los ciudadanos, ¿por qué siempre se castiga a la parte que más sufre en este caso? Y está claro que hay un déficit fiscal importantísimo en Argentina, que hay que bajarlo, pero es un aporte más a este golpe que reciben, en este caso, el conjunto de la Argentina. Con este fondo solidario, aquel que estaba trabajando en una determinada obra no lo va a poder seguir haciendo. Porque el gobierno de Santa Fe, los municipios, las comunas, lo que van a decir es, ¿y la verdad? ¿De dónde quiere que saque la plata? O a lo mejor terminamos algunas obras que tenemos avanzada. De hecho, Lifchit se encargó de decir que eso va a pasar, que no va a frenar las obras. Pero las que estaban proyectadas, esas no van a avanzar. Ni siquiera van a comenzar. Entonces, realmente, cuando hablamos de recortes, hablemos de recortes, pero hablemos de recortes en serio. No de sacarle la posibilidad de que la gente pueda avanzar. Cuando se hacen gastos que uno dice, che, estatuas, o se compra algún avión, o por ejemplo uno puede observar que estamos ya casi llegando a fin de año y en Buenos Aires no lograron arreglar los maestros. Entonces, yo me pregunto dónde están las prioridades que un gobierno puede establecer. Y aquí le apunto a Mauricio Macri porque es el encargado de gobernar, como si alguna vez lo hemos hecho en otro gobierno. Este año vamos a tener una inflación brutal de más del 30%, las tarifas de servicios públicos cada vez más altas, el combustible que no para de subir, y ahora la quita de este fondo solidario, que de alguna manera motorizaba, aunque sea una pequeña parte de la economía santafesina. Entonces, con mucha responsabilidad, con mucha ecuanimidad, porque, insisto, parece que tenés que aclarar todo el tiempo. No se trata de cuestiones radicalizadas y de partidos políticos, se trata del conjunto de la sociedad. A mí no me importa si este gobierno sea de un color o el que venga sea de otro color. A mí me importa que nos vaya bien a todos, porque si le va mal a este gobierno en particular o al que fuere, nos va a ir mal a todos. Eso hay que entenderlo. Te puede gustar o no
las políticas que lleva adelante. Pero la realidad es que si le va mal a este gobierno, nos va a ir mal a todos. Entonces, con mucha humildad, mucha responsabilidad, a mí me gustaría preguntarle al señor presidente. Primero, obviamente que no debe ser fácil gobernar un país, eso está claro. Más allá de las medidas adoptadas, que no ha pegado una, la verdad, en términos económicos, también se suma lo que pasa en el exterior, que impacta en un país que tiene volatilidad y que es muy frágil. Pero a mí me gustaría preguntarle al señor presidente, con mucho respeto, Mauricio, ¿algo más? 30%, más de 30% de pobres, la gente que no puede pagar los servicios públicos, la gente quiere pagar, pero no puede. Entonces le dice al gobierno, dame la posibilidad de pagarlo. Porque está claro que antes teníamos la luz casi regalada, si hablábamos de algo en particular. Pero este golpe, la verdad, es para pensar. Entonces yo le preguntaría, señor presidente, ¿algo más? ¿O ya estamos? ¿O ya estamos por este año?